Huelgas y paros en Metro no es nada nuevo. Los trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid llevan muchos años luchando primero por defender sus condiciones laborales y la calidad del servicio público y hoy por impedir su deterioro. Un metro, el Metro de Madrid, que ha sido hasta ahora referencia internacional, uno de los mejores de Europa y motivo de orgullo para los madrileños y madrileñas, también para la Comunidad de Madrid. Podemos recordar a Esperanza Aguirre inaugurando estaciones de metro. Hoy denuncias en materia de seguridad de los trabajadores y usuarios, averías, suciedad, estaciones cerradas, trenes sin estrenar, tarifas más caras y unos trabajadores que pierden derechos. Esperamos que tras este programa podamos juzgar si esto es cierto o no con mayor claridad, porque hemos viajado por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué se amplía el número de trenes o el número de estaciones sin saber si esto se podrá pagar? Hoy trataremos de averiguar quién es el responsable de esta situación de la mano de Antonio Rus, delegado del Comité de Empresa de Metro de Madrid, en representación del Sindicato Solidaridad Obrera. Bienvenido, muy buenas tardes a La Quinta Pregunta. Muy buenas tardes, Sofía. Antonio, ¿qué está pasando en el Metro de Madrid? Pues a nivel general, las últimas movilizaciones que llevamos desde septiembre han venido por el tema del Real Decreto, del Real Decreto 20 de julio. Ha sido lo que ha provocado este último aluvión de huelgas, pero no es el motivo principal, sino que ya estas movilizaciones vienen ya calientes desde el año 2010, que es cuando se empieza a romper nuestro convenio que en ningún momento, digamos, ha sido cumplido por la empresa en su integridad, ya que este se firma durante el año 2009 y la vigencia de este es del 2009 a 2012, y prácticamente desde el 2010 se rompe, 2011 también, 2012 Real Decreto, más una serie de incumplimientos que son las principales reivindicaciones en materia de derechos que tenemos, además de la inminente reducción del servicio y lo que conlleva en la carga de trabajo para nosotros y el riesgo de perder esa carga de trabajo, pues consideramos que está encubriendo una privatización. Por lo tanto, diríamos que tenemos dos vertientes. Por un lado, en las condiciones laborales, los derechos de los trabajadores y el respeto de ese convenio colectivo, y por otro lado, la pérdida de calidad del servicio público, del servicio de toda la ciudadanía, en este caso madrileña. Empecemos por este segundo, porque sí que se pueden observar cómo los trabajadores de limpieza incluso y los trabajadores de seguridad también se han manifestado, también han hecho huelgas en diferentes momentos. Vemos retrasos en hora punta, estaciones cerradas, suspensiones de servicio por problemas técnicos, máquinas de billetes, torniquetes. ¿Por qué de repente empezamos a notar que hay más averías? Principalmente el problema de las averías viene porque se están haciendo menos mantenimientos. Hay menos coches circulando desde el mes de octubre y eso provoca que al hacer menos kilómetros los trenes, pues los mantenimientos se alargan en el tiempo con los deterioros que pueda conllevar. Hay una serie de mantenimientos que son preventivos, unas visitas modulares que se hacen periódicamente según el número de kilómetros, y otras visitas que se hacen con más profundidad, que son unos mantenimientos mucho más fuertes, que digamos que cubren averías ya de reposición de piezas y una serie de mantenimientos más complejos. En torniquetes ocurre también un poquito lo mismo, que es todo esto que hemos visto de cierre de vestíbulos. Los cierres de vestíbulos están provocando también quejas externas, está habiendo recogidas de firmas por parte de los trabajadores afectados que tienen sus tiendas, sus comercios alrededor de estas bocas de metros que han sido cerradas y que ya no frecuentan el paso de muchos viajeros que generaban que tuvieran un poquito de comercios, y esas quejas ya se están presentando oficialmente a Metro desde estas pequeñas asociaciones de consumidores. En el tema del mantenimiento, no solamente es en estaciones, no solamente es lo que vemos en trenes, sino los teleindicadores muchas veces no dicen lo que tienen que decir. Las salidas de emergencia a lo mejor no están todo lo bien habilitadas que deberían. Todo esto es un trabajo que hacemos muy sindical, por decirlo de alguna manera, de papeleo, de denuncias a la inspección. Todos los meses tenemos unas reuniones con la Inspección de Trabajo, donde todos los sindicatos, a través de un comité y un pleno de seguridad y salud, presentamos todas estas demandas, y ese es un trabajo continuo que se lleva haciendo desde hace muchos años, y es verdad que todas estas demandas pues van increciendo.
Sin embargo, pues desde la empresa, desde la comunidad, y no sé si tú me lo puedes confirmar, la plantilla de Metro ha aumentado. ¿Cómo se puede explicar que la plantilla aumente y las condiciones en este sentido también empeoren? Digamos que la plantilla de Metro aumenta, pero dentro de las categorías que ya están blindadas por el convenio colectivo, los convenios colectivos que ya venimos pactando desde hace muchos años. Por ejemplo, los servicios de limpieza o los servicios de seguridad son servicios que no están integrados dentro de la plantilla, son contratas, y son contratas que, además de estar recibiendo otro trato, a pesar de que siguen prestando servicio en el Metro, o sea, lo que quiero decir que se rigen por otros convenios, no por el que tenemos los trabajadores de Metro, esta gente es la que está sufriendo directamente el deterioro de los puestos de trabajo. Es decir, nosotros consideramos que era gente que ya tendría que haber estado en la plantilla de Metro, o sea, antes por estación no había un taquillero o un jefe de sector, antes había unos jefes de especiales, y por cada estación había 3 o 4 personas que cubrían todo el servicio de seguridad, de venta de billetes, de atención al viajero, y eso se ha perdido con el nuevo puesto, este de venta raro que han puesto, que es como una mesita, un escritorio, y el taquillero o taquillera está deambulando por allí por el vestíbulo, y por otro lado la carencia que no pueda atender este taquillero la está dando el vigilante de seguridad, con lo cual el deterioro ya desde los años 80 hasta ahora ha sido muy obvio. Entonces, ¿por qué perdemos trabajadores? Porque consideramos que la empresa ya debería tener una plantilla mucho mayor a la que tiene ahora. Hoy por hoy ya han recortado muchos puestos de trabajo y muchos de las contratas están pagándolos ya con sus puestos. Puestos de trabajo, y no sé qué más consecuencias tiene esta subcontratación, porque hablamos de viajeros, hablamos de viajeras, hablamos de ciudadanos y ciudadanas, pero que parece que ahora se convierten de alguna manera en clientes para estas empresas. ¿Qué consecuencias tiene la subcontratación? La subcontratación, como te digo, tiene la consecuencia de que estos trabajadores están muy desprotegidos en cuanto a derechos, están fuera del convenio de Metro, y el problema que da paso en la contratación es la subrogación de contratas, de gestoras. Sacan a concurso, viene otra contrata, y esta otra contrata, al subrogar el contrato, dice con cuántos trabajadores cuenta o no, y cuántos van a ir a la calle de un día para otro sin previo aviso y con indemnizaciones ridículas. Entonces, los trabajadores no están para nada amparados. Siempre intentamos acercarnos un poco a ellos para que vengan, se organicen y nos intenten hacer llegar sus protestas. Y ya desde el mes de abril, mayo, estamos teniendo muchos problemas con el tema de limpieza de depósitos. Los trabajadores de Metro hemos recogido firmas en apoyo a las huelgas que ha habido en este sentido, y hemos intentado hacer ver al público, a los viajeros, a los trabajadores que tienen que ir día a día en el Metro, que el servicio de limpieza es muy deficitario, en unas líneas en concreto es casi nulo, y que los trenes tienen que ir en unas condiciones de higiene muy importantes, además que les están exigiendo las certificaciones que han sido aprobadas en Metro y que Metro ha tenido que pagar para pasar. Una vez pasadas, se han olvidado de todos estos protocolos de higiene, por decirlo de alguna manera. Vosotros denunciáis que las causas de este deterioro de condiciones laborales y de servicio público es debido al despilfarro, mientras que desde la comunidad se apela a ese dogma del déficit público que llama ese Real Decreto que tú mencionabas al principio. Choca ver cómo se reducen quizás vuestras condiciones laborales, y vemos cómo en los últimos años también ha aumentado las campañas de publicidad del Metro, algunas muy sonadas, recordemos aquel Más por Menos o Metro de Madrid Vuela, que todos seguramente tengamos en nuestra mente. ¿Cómo se puede explicar este gasto en campañas publicitarias a la vez que no hay dinero para, pues, por ejemplo, para pagar salarios o para mantener la limpieza? Esto vino todo junto, es decir, cuando empezaron a ampliar a lo bestia, empezaron también a cambiar el trato hacia el viajero, empezaron a dar ese trato de cliente, empezaron a crear como un ambiente de este metro es nuestro, queremos construir un metro competitivo, queremos competir, queremos que este metro... Entonces empezaron a invertir de tal manera, a saltarse un poco los presupuestos, a utilizar esta gestora, por llamarlo de alguna manera, que era Mintra, para poder fabricar, crear, construir infraestructuras, ir a más. Gestora la que se ha pagado también. Gestora que se ha pagado, todo se paga con fondos públicos. Eso está bien claro. Pero el principal problema ha sido que ese despilfarro no es por la gestión pública en sí, sino atendiendo a unos
cánones de crecimiento, a unos cánones de competitividad, todo este mensaje que quieren darnos de tenemos que ser competitivos, tenemos que ser mejores, tenemos que dar un mejor servicio, una calidad, tenemos que dar un trato al viajero de cliente, tenemos que ser punteros. El Metro de Madrid podía haber tenido un crecimiento sostenible, un metro lógico y normal. Consideramos que el metro que tenemos es muy bueno, pero consideramos que la gestión que han dado, no desde cargos públicos, no desde la administración en sí, sino desde gente puesta a dedo, gente afín a los gobiernos de la Comunidad de Madrid, que son los que han decidido cómo gastar ese dinero, en qué y con qué fines exactamente. Vamos a dar algunos datos, Antonio, si te parece, del Instituto Nacional de Estadística, aunque todos hemos vivido cómo se ha ampliado esa red de metro en la capital y también en el área metropolitana. Desde 2007, cuando empezaron las grandes ampliaciones, hemos pasado a tener de 284 kilómetros de metro a 293, de 294 a 300 estaciones, y hemos aumentado en casi 200 nuevos vagones también desde ese año, pasando de 2.157 a 2.310. O sea, estamos viendo cómo se inauguran nuevas estaciones, cómo se compran trenes que están parados muchas veces sin estrenar, se introduce nueva tecnología. ¿Quién es el responsable de este gasto si ahora no se puede pagar ahora, o por qué se hace este tipo de gastos? Este gasto, o si son necesarios realmente, viene dado por los planes de infraestructura que han estado aprobando desde el año 2002. Hasta ese año la gestión, el crecimiento de metro había sido proporcional o adecuado a lo que se podía gastar. A partir de ahí es desproporcionado. Entonces, cuando empiezan en estos últimos años a comprar trenes de manera masiva, empiezan a cerrar una serie de contratos, empiezan a meter un capital privado dentro de metro, y ese capital privado, digamos que de alguna manera es el que manda a la hora de marcar la financiación de metro y de cómo va a invertir y de cómo se va a desarrollar. Entonces, no son solamente los intereses del partido, sino grandes empresas de bien del transporte o bien de la banca, o las que empiezan a meter este capital y las que empiezan a ver que realmente hay tajada para coger de que se puede sacar del transporte público y del erario público. O sea, que realmente no se hace una gestión, no se hace un baremo real de lo que se tiene que gastar o lo que no se tiene que gastar. Entonces... Sí, es que recuerda mucho a lo que pasa en la sanidad, parece muy similar, y vemos ahí, tú como mencionabas, constructoras metidas a construir más metro, y supongo que también bancos que se están beneficiando de créditos pedidos. O sea, que no sé quién habrá gastado más por encima de sus posibilidades, porque ¿cómo se puede explicar esto? Mientras vemos que el ingreso en tarifas ha aumentado. Sí, mira, como bien decías con el tema del Instituto Nacional de Estadística, todos estos datos están publicados, son oficiales, están también dentro de las memorias de metro, y cuando empiezan a bajar los viajeros, que se supone que es desde el año 2007, que es cuando se hace la mayor ampliación, es cuando el metro ya está en todo su pleno apogeo, cuando tiene el mayor número de viajeros. Desde ese año, que es cuando hay el mayor número de trenes por intervalos, por estaciones, por líneas, es cuando se empieza a dar esta bajada, esta falta de trayectos al año, que es como miden sus estadísticas anuales, cómo se mide los kilómetros por vagón y cómo se saca más o menos unas cuentas oficiales de cómo debe ir. Desde ahí, desde el año 2007 hasta estos años, el único plan que ha habido importante de infraestructuras de ampliación es el del año 2011, en el que ya se inaugura mucho menos, pero pese a que ha habido una bajada de viajeros, siguen gastando, como dices tú, los datos que has dado, efectivamente siguen construyendo kilómetros de metro, siguen comprando vagones, se siguen comprando vagones. En un momento en el que los viajeros claro, en un momento en que los viajeros bajaban. ¿Qué es lo peor de todo? Pues que tenemos muchos trenes parados, sin seguro, que no podemos mover. O sea, yo voy a mi puesto de trabajo, tengo que ir a preparar un tren, y hay determinados trenes que yo no puedo tocar porque no tienen seguro. Porque si le doy un golpe o lo que sea, pues no lo cubre seguro y lo tiene que pagar Metro de su bolsillo. Es paradójico, porque dices que hay trenes parados mientras comentabas antes que no se sigue el mismo mantenimiento porque no hay suficientes trenes en funcionamiento. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver esa gestión política. Si te parece, vamos a pasar al plano político.
¿Cómo está llevando, cómo ves tú lo que se dice es la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid hacia la calidad del servicio público? Pues la Consejería de Transportes hasta el año 2002 cumple sus legislaturas completas de 4 años, hasta que Luis Eduardo Cortés se va de la Consejería como concejal de Transportes y empieza a haber una consecución de consejeros de transporte que han estado también en las consejerías de Sanidad, aplicando también los planes privatizadores que también vienen en el sistema público sanitario. Están prácticamente orquestados por las dos mismas figuras, por Esperanza Aguirre y Gallardón, que han sido principalmente los creadores de todo este gran déficit en la Comunidad de Madrid, con todas las grandes inauguraciones. No hay más que coger una cronología de inauguraciones y es bestial lo que han llegado a generar de gasto público. Madrid es una de las comunidades más endeudadas y en transporte no iba a ser mucho menos. Las infraestructuras ferroviarias son muy caras, los trenes son muy caros, no es una cosa que puedas comprar de un día para otro tranquilamente, no, está todo hipotecado y está hipotecado para muchos años. Entonces, la gente ha visto soluciones rápidas, ha visto un metro muy bueno, ha visto unos intervalos muy cortos de tiempo, pero no ha sabido darse cuenta de que eso lo vamos a tener que pagar muy a la larga. Y sí que han sabido recoger votos de todo este despilfarro y de todos estos planes de infraestructura que han creado. Han hecho sus estudios muy concretos y muy buenos y hay mucha gente que está recibiendo ahora sus sillones. Podemos decir que hay gente como el viceconsejero de Transportes, que era una de las personas encargadas, por ejemplo, ya cuando hicieron el TFM, la línea 9B de Arganda. Sabemos que esa obra estaba inspeccionada por el tema desde la Consejería de Transportes, pero concretamente desde carreteras, desde las infraestructuras de carreteras, que es donde ya estaba, por ejemplo, este viceconsejero de Transporte ya en la construcción del TFM, que como ya sabéis fue el gran escándalo por el que tuvo que dimitir el director de Metro, reconociendo que las vías tenían menos traviesas, que la catenaria no estaba como debía. De hecho, cuando se inauguró arrancó varios kilómetros de catenaria el tren a su paso y a raíz de aquellos escándalos y tal fue cuando tuvo que dimitir Melis, director como ya te digo, de Metro. Sillones que tienen su recompensa ahora y bueno, pues vamos a conocer a ver qué declaraba el viceconsejero actual, Pablo Cavero, sobre los paros y las huelgas de los trabajadores y las trabajadoras de Metro el pasado diciembre de 2012 en la Asamblea de Madrid. Señoría, indudablemente el periodo del año de mayor tráfico de viajeros no es el mejor momento para la convocatoria de huelgas en Metro de Madrid. En este año 2012, Metro de Madrid ha sufrido hasta la fecha 10 huelgas. Además, el Comité de Empresa ha anunciado la convocatoria de 10 huelgas más que se desarrollarán entre el 21 y el 31 de diciembre. Para Metro de Madrid, las 11 huelgas llevadas a cabo hasta la fecha han supuesto una pérdida en la demanda de más de 3 millones de viajeros, siendo más de 21 millones los que se han visto afectados por ellas. El impacto económico directo para Metro de Madrid y estas huelgas ha sido de 4 millones de euros, que vienen a sumarse al ya de por sí abultado déficit estructural de Metro de Madrid. Pero hay un impacto económico mayor en los millones de viajeros. Estas huelgas se producen en unas fechas en las que la paralización del transporte puede llevar aparejado un estancamiento de la actividad económica, afectando negativamente a más de 40.000 establecimientos comerciales de Madrid capital y a otros más de 20.000 comercios en los otros 11 municipios a los que llega Metro de Madrid. La supervivencia de muchos comercios depende casi en exclusiva de las ventas realizadas en estos días, ya que suponen más del 25% de sus ventas anuales. Además, otro sector que se verá afectado por estos paros, que es un motor económico de nuestra región, es el turismo. Este mes, clave para nuestra región, se prevé recibir casi 1 millón de turistas y que la hostelería ingrese más de 600 millones de euros. Que los empleados del Metro de Madrid han incrementado sus plantillas el 44% en estos 10 años, que sus sueldos han mejorado notablemente, solo los conductores han crecido un 20% sus sueldos en los últimos 4 años y que además, a pesar de los ajustes y de la crisis, solo se les pide un ajuste salarial. Ahí teníamos el debate en la Asamblea de Madrid. ¿Qué te parece? ¿Qué sientes cuando escuchas este tipo de declaraciones? Pues evidentemente me enfado, porque le hemos pedido muchas veces que se siente a decirnos esto, porque la dirección de la empresa ha manifestado muchas veces que se siente incapaz ante lo que está sucediendo, que no puede llegar a acuerdos
y al no poder llegar a acuerdos entendemos que esta es la persona que tiene que venir a dar la cara y le hemos pedido muchas veces que venga y no viene. No, puede salir en la tele, corre muy rápido a llenar la televisión de entrevistas, a contar lo que está pasando desde su punto de vista, teniendo en cuenta que es el presidente de Metro y el consejero de Transportes, o sea, es la persona que está coartando directamente nuestro derecho a huelga, porque cuando no llegamos a un acuerdo de servicios mínimos, esta persona es la que impone los servicios mínimos a su antojo. Entonces está blindada de tal manera que, bueno, estamos hablando primero de que es la persona que puede controlar nuestro derecho a huelga, y si hacemos huelga y estamos provocando una serie de desgaste económico a X comercios, que ya hemos dicho que son también los que están afectados por los cierres de vestíbulos, nosotros también hablamos de ese afán recaudatorio que ellos están teniendo con los descuentos que estamos recibiendo por las huelgas, porque parece que cuando nosotros hacemos huelga, parece que cobramos y parece que nos vamos de fiesta, y no es así. Estamos en los piquetes informativos, estamos más activos que nunca y encima con el desgaste económico que nos supone a todos, y que en estos momentos es muy difícil, y que para ellos ese mensaje pues lo omiten totalmente. No saben ver la realidad social desde todos sus puntos, sino que simplemente muestran su mensaje de sumisión. Ahí vemos que a la vez critican la huelga de Salvaje y os piden solidaridad. 8 consejeros en 9 años, algunos criticados por su falta de conocimiento del funcionamiento de la propia red de Metro. Así que vamos a ver, por ejemplo, a uno de los anteriores consejeros, José Ignacio Echevarría, discutiendo en la Asamblea de Madrid con la bancada socialista, afirmando que el Metrobús no existe. El Metrobús, por ejemplo, en un 79%. Cuando un usuario utilizaba el Metrobús, cada vez que lo utilizaba, se ahorraba más del 50% del coste del billete sencillo. Hoy, cuando lo utiliza, solo ahorra 7 céntimos. Señoría, yo lo primero que le quería preguntar, ¿qué título utiliza usted para coger transporte público? Yo creo que no lo coge nunca, porque el Metrobús yo creo que no existe. Y entonces, si usted tiene el título del Metrobús, pues nos vamos todos. Entonces, por favor, si va a hablar usted del transporte, de títulos... Señorías... ¿Qué está hablando? Ahora una noticia esperanza. Ahí teníamos a ese consejero. Esto es como los burros vuelan. Esto es un poco ridículo. O sea, y este hombre ahora mismo no sé si es el presidente de la Asamblea de Madrid o ostenta algún cargo de estos. Debe ser el premio que ha obtenido a toda una carrera de injurias y mentiras. La verdad es que es muy vergonzoso que esta gente no sepa dar la cara y que se sienta allí a decir estas tonterías sin ni siquiera saber de lo que están hablando. Hablabas de ese problema añadido de que el consejero de Transportes es a su vez el presidente de Metro y puede controlar pues vuestro derecho a huelga en este caso. Volvemos al comité de empresa. ¿Cómo es el ambiente dentro de los sindicatos? Porque hay veces que sí que parece que la unión no es total o sí que lo es. ¿Cómo os relacionáis entre vosotros? Tenemos muy claro que queremos enfrentar el problema de manera unitaria. Eso lo tenemos clarísimo. Sabemos que es la vía de fuerzas, sabemos que es el camino a seguir y donde podemos hacer daño realmente. Y así lo hemos estado haciendo y así lo hemos estado demostrando, no solamente dentro del comité de Metro, sino con los compañeros de MT, que también han sufrido esa violación del convenio colectivo que acaban de firmar este último año. Y bueno, hay sus más y sus menos. A veces la Asamblea, cuando se presentan las propuestas a la Asamblea de Trabajadores, cuesta entender un poco mejor o peor por qué hay esas diferencias en la estrategia. Nosotros entendemos a veces que no podemos ceder ante ciertos ataques o ciertos mensajes que nos están dando desde la dirección, que era lo que nos decía un compañero que salió a hablar en la Asamblea, que estaban implantando ideología. A mí esa frase se me quedó marcada. Es una frase que la llevo dando muchos días, muchas vueltas, porque es cierto. O sea, nos están implantando no solo ideología, nos están ya no domesticando, como hemos considerado muchas veces que estábamos ya, en el que la burocracia sindical se había apoderado un poco de todo el movimiento sindical y como que nos estábamos quedando apalancados. Y ya no solamente el tema de la domesticación, ya es la sumisión. Quieren que seamos sumisos, quieren darnos ese mensaje de fuerza, que ellos están allí, que nos miran bien desde arriba y quieren tenernos bien puesta la rodilla encima del hombro para que no levantemos cabeza, que es todo lo contrario que le queremos dar a los trabajadores. Y para hacerlo tenemos que hacerlo con unidad, pero tienen que entender que cuando llegamos a las asambleas hay veces que no podemos llegar con esas propuestas unitarias porque necesitamos que haya también una diversificación. Las asambleas tienen que ser orgánicas, tienen que estar vivas, tienen que poder decidir
hacia dónde queremos ir y lo han estado haciendo. Pese a que se han desconvocado los paros de estos días, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, solo queríamos posponer la huelga indefinida al día 23, pero ya desde este día 17 se ha tenido que desconvocar porque así lo han decidido, pero pese a ello sigue habiendo un importante número de trabajadores que quieren ir hacia adelante, que quieren continuar con las huelgas indefinidas y que quieren llegar a más y que llevan pidiendo incluso que nos saltemos los servicios mínimos y que volvamos a hacer cumplir ese derecho a huelga total, que en Barcelona se respeta un poco más, porque en esas franjas horarias que no son puntas el metro cierra, cosa que aquí no va a pasar porque no nos lo permiten, porque además de ser el presidente de metro es el consejero de transporte, como ya os hemos dicho, y bueno, pues están jugando al desgaste y están jugando a reuniones, llamo por aquí, llamo a este sindicato, llamo al otro, a ver qué pasa. Están jugando un poco al despiste para que trabajadores, juntas directivas de los sindicatos, delegados sindicales, todo el mundo tenga ahí un pequeño batiburrillo de ideas, de a lo mejor estos es que les han dicho y los otros hacen. Y yo creo que no, que tenemos que mantenernos firmes, que pese a nuestras diferencias creo que podemos tirar para adelante y que no tenemos ningún problema en ir escuchando la voz de la Asamblea, que es la que realmente tiene la decisión y son las decisiones que debemos respetar los sindicatos al fin y al cabo. Y está muy bien que podamos dar varios puntos de opinión y que la gente decida. ¿Ves posibilidades de que próximamente haya realmente una mesa de negociación con los 6 sindicatos que formáis el comité de empresa y la consejería? Con la consejería no. Hoy hemos hecho la primera reunión de la comisión negociadora con todos los sindicatos, la comisión negociadora de los sindicatos con la representación de la dirección. Y bueno, lo único que se está fechando es un calendario de negociaciones en las que no sabemos si van a incluir realmente las demandas por las que estábamos en huelga. Queremos hacer respetar nuestro convenio anterior para poder firmar un convenio siguiente. Pero no puede ser de otra manera si no hemos hecho respetar nuestro convenio anterior. Si no, ¿qué sentido tiene? O sea, están violando un derecho constitucional y se lo están pasando por donde quieren. Y nosotros entendemos que primero tenemos que llegar a eso, pese a que tengamos este calendario de fechas de negociaciones. Entonces, los demás sindicatos y nosotros me imaginamos que, por cómo va a ir la situación y esta tregua que hemos dado un poquito, va a provocar nuevas movilizaciones seguramente. Bueno, otro de los frentes abiertos que tenéis es parte de los medios de comunicación. También habéis sido muy acosados a través de noticias, a través de reportajes, a través de tertulias, donde se os calificaba de hacer sabotajes, de que vuestro trabajo es hereditario, de que vuestra huelga es abusiva, de que vuestros sueldos son casi millonarios. ¿Cómo hacer frente al frente mediático, como parar esas descalificaciones? No sé si habéis puesto denuncias. No hemos puesto denuncias, lo hemos valorado injurias y calumnias que han lanzado contra nosotros, pero las han sabido lanzar muy bien, desde portavoces, fuera de micro, en notas de prensa que nadie sabe el nombre de quién lo ha dicho. Entonces no hemos podido entrar por la vía legal a demandarlo, pero sí que era la idea. Pero en cuanto al tema de los medios, pues nada, hacemos lo propio que solemos hacer. Venimos donde nos llaman, contamos lo que sabemos, intentamos que llegue a todo el mundo que sea, y hay gente que es que directamente está cerrada en banda, o sea, no sabe filtrar los medios, traga todo lo que le viene y contra eso no podemos luchar. Hay gente que es más crítica y sabe buscar, sabe contrastar, sabe mirar, y bueno, esa batalla de medios siempre va a estar ahí, somos muy conscientes de ella. A mí no es una de las cosas que más me preocupe, yo siempre he pensado que la gente entiende la lucha de los trabajadores del metro como algo muy digno, es muy duro, el día a día en el metro es algo que te cambia la vida, no son unos privilegiados para nada, o sea que la gente ve que el metro está abierto 365 días al año, que la gente se come las uvas en el metro trabajando, que está toda la noche abierto, que hay gente que no duerme en casa, que está toda la noche trabajando, y bueno, entonces tiene una serie de consecuencias en la vida personal de cada uno y social muy complejas, que cada uno tenemos nuestras complicaciones, está claro, pero que... Bueno, sin embargo, este mensaje de los trabajadores y trabajadoras propiamente dicho cuesta a veces más que llegue. Los políticos y sus voceros o parte de sus voceros en los medios de comunicación
tienen altavoces que llegan a muchos millones de personas. Por eso hemos salido a la calle para ver cuál es el apoyo desde la Puerta del Sol a la huelga de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Madrid. Hombre, pues yo creo que mientras no les pague lo que le tengan que pagar y tengan que darle lo que les tengan que dar, pues seguirán en huelga, me imagino. ¿La huelga? Pues la huelga es el ruin de un país, la ruina. No me han pillado, pero cuanto más mejor. Me parece una putada porque yo cojo el coche por las mañanas y hay un montón de atasco por culpa de la huelga de metro. Y llego tarde a trabajar por culpa de la huelga del metro. Pero por una parte también lo entiendo, eso sí, pero deberían bajar el dinero del metro porque es carísimo. Sé que llevan muchos años haciendo huelgas, eso sí es verdad, que siempre han han negociado los convenios, pero la verdad es que no lo sé bien. Lo siento, no estoy informada. Gracias. Bueno, pues en realidad así a bote pronto lo que me parece bastante triste porque pues no sé, por una mala gestión, por falta de previsiones y por falta de, parece que de prevenir otras cosas, lo que estamos haciendo es pues teniendo muchos problemas y es muy triste lo que está pasando en España. Bueno, yo pienso que debe de ser de una subida de precio, no tengo ni idea, desconozco, pero lo que sí que puedo opinar es lo que sí que, mi opinión personal, de que pienso que una huelga se puede hacer, pero no tienes por qué perjudicar a los demás, ¿no? Haz una huelga de los los verdaderos culpables, ¿no? Porque tienes que perjudicar al ciudadano de a pie que no tiene culpa de la huelga, ¿no? Me parecen bien. Lo que pasa es que deberían de inventar los paros que no perjudiquen a los usuarios, sino que deberían de inventar una manera de llevar la protesta sin que perjudicaran al usuario. Porque nos están haciendo la Pascua a los usuarios. ¿Por qué? Hombre, pues porque tenemos que tardar mucho en los transbordos y en fin, nos hace la Pascua. Oye, que todos somos trabajadores. Ellos ahí tendrán sus derechos, pero también los que tenemos que aguantar, ya mira. Hombre, todas las huelgas me parecen bien porque será la manera de que consigan algo. Si no hacen huelgas, pues no harán nada. Aunque no las llegarán a conseguir, pero al menos algo tienen que hacer. La del metro y todas las que sean. Me parece bien que protesten, pero bueno, no deja de ser una putada para la gente trabajadora que necesita cogerlo. Ahí teníamos esa encuesta en la Puerta del Sol donde se ve que hay parte de la gente que desconoce las causas de la huelga, aunque la apoyan aún así algunos, otros no, otros están enfadados, no saben muy bien por qué. Sin embargo, sí que hay parte de la ciudadanía que está concienciada. Podemos recordar, por ejemplo, el movimiento Yo no pago, donde a través de convocatorias por las redes sociales diversas personas se concentraban en estaciones para saltar los tornos de manera gratuita, saltándose, o sea, sin pagar, y también frenando los trenes en marcha. Vamos a recordar algunos de esos momentos. Ahí estamos viendo una de las acciones del grupo Yo no pago, donde cerca de la centena de personas están saltando los tornos sin pagar previamente y hemos visto a la policía actuar con dureza, hemos visto varios porrazos y cierta violencia. Ahí escuchamos el sonido de este vídeo. Y ahí estamos viendo cómo se llevan a dos de los detenidos, a uno de ellos, a Iván, le tenemos al otro lado del teléfono. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por participar en la quinta pregunta, para contarnos ese momento, cómo se produjo esa detención. Pues, bueno, como has comentado tú, pues sí, había un acto del movimiento Yo no pago que habían convocado la reunión para entrar en Sol. En Sol había un fuerte dispositivo policial para muy poquitas personas que estaban en la convocatoria, y como en Sol no dejaban pasar, pues la gente empezó a juntarse con
con las personas que estaban intentando hacer el acto simbólico. Como no dejaron pasar el sol, pues nos dirigimos hacia el Metro Callao, y de la subida desde Sol a Callao pues se unió bastante más gente al grito de yo no pago y por solidaridad con la acción simbólica. Y cuando se entró en Callao, se saltaron los tornos de manera simbólica, ya había bastante policía municipal esperándonos y luego vinieron antidisturbios por detrás y bueno, perdieron los nervios los antidisturbios, pasando gente de los usuarios y bueno, terminó en detenciones indiscriminadas y en identificaciones absurdas. ¿Y entonces esa carga policial fue justificada entonces? No, de ningún modo. El acto es un acto simbólico, no tenía ningún sentido parar a la gente por colarse en el metro, porque no es la intención de viajar, sino la intención de hacer ver algo que es absolutamente injusto con la gente, con los usuarios de metro, y la policía se comportaba como si aquello fuera pues algo absolutamente violento, y no era absolutamente reivindicativo y simbólico. Iván, tú precisamente no perteneces a este movimiento Yo no pago en concreto, precisamente porque no eres usuario habitual de metro, además, pero sí que apoyas pues este tipo de acciones, de colarse en el metro o parar el metro para visibilizar esta subida de precios en el servicio público y la pérdida de calidad. ¿O por qué tú sí que lo justificas? ¿Crees que este tipo de acciones son, pues eso, se pueden justificar o sea, que si el fin en este caso justifica los medios? Entiendo que las acciones son, como han dicho en la encuesta, bueno, más que encuesta, las opiniones que habéis cogido pueden ser molestas para cierta gente, pero es una única manera de hacer ver una injusticia notoria que se hace con la subida del transporte público, que afecta a las clases trabajadoras e incluso más a las clases no trabajadoras. Si a una persona que tiene que coger el metro para buscar trabajo porque está en el paro, le suben el metro no sé exactamente, porque como bien has dicho, yo no soy usuario de metro, pero de un billete sencillo de 1 euro a 1,50 €, alguien que tiene que ir a buscar trabajo y no tiene trabajo y le vale el doble o el triple el metro, pues es una manera de abocarle a una situación aún peor. Y más cuando vemos la situación de que ciertos políticos pues se llevan 22 millones de euros y cifras extraordinarias en cantidades brutales, y luego tienen que pagar los que no pueden pagar pues casi el doble por un viaje de metro. Iván, pues muchísimas gracias por participar esta tarde en la quinta pregunta para contarnos tu relato. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Antonio, ¿cómo ves tú como trabajador de metro este tipo de acciones? Vosotros estáis ahí trabajando, de repente llega un grupo de gente que se cuela, de repente paran un tren en marcha. Bueno, cuando han parado trenes no ha sido en marcha, ha sido en las estaciones. Cuando ha habido el tema de las acciones, remarco eso porque es importante el detalle, que en marcha es un poco, lo veo mal en marcha, pero el hecho de que lo hagan en las estaciones. O sea, quiere decir que no puede arrancar el metro en ese momento, que no puede arrancar y esté en las estaciones con las puertas abiertas, tanto eso como el salto de tornos, yo mientras que no se hacer daño directo a nadie físicamente, por decirlo de alguna manera, a mí esas acciones no me suponen ningún gran perjuicio. O sea, es una manera de protestar como cualquier otra. Yo entiendo que lo que querían hacer era que saltara la liebre, que se viera el problema. Lo consiguieron, o sea, se vio, se habló de ello. Y pues que la gente se tenga que organizar, que tenga que llegar al punto de tener que hacer este tipo de acciones por los ataques que están sufriendo, me parece ya algo muy despótico por parte de las decisiones políticas que se están tomando. O sea, habría que pensar muy bien quién es realmente el que está provocando y haciendo acciones en contra de la sociedad. Antonio, algunas de las personas a las que escuchábamos os apoyan, como vemos, pero también algunas decían no, pero me gustaría que hiciesen la huelga de otra manera para que no perjudicase, porque es cierto que el metro es un servicio básico para muchas personas que necesitan moverse día a día en una ciudad tan grande como Madrid. ¿Habéis pensado en nuevas fórmulas de huelga o lo es posible? Las nuevas fórmulas de huelga son muy complejas y el metro siempre va a suscitar mucha polémica. O sea, nuestro servicio lo damos a toda la ciudadanía de Madrid, entonces
y es una ciudadanía que en muchos casos no tiene alternativa y somos conscientes de ello, por eso tenemos un servicio mínimo en muchas ocasiones, que necesita coger por obligación para ir a trabajar, o bien por tema económico, o bien por tiempo, o bien por otra serie de circunstancias, tienen que usar el metro y es un perjuicio para ellos. Sin embargo, este es un mensaje que se da mucho desde la Comunidad de Madrid, también ha sido lanzado ya desde los medios a través de consejeros y presidentes y tal, y son los mismos que han estado diciendo que iban a recortar, por ejemplo, el horario del transporte de metro. Desde este verano querían haber cerrado a las 12 de la noche, no lo han podido hacer, prevemos que de momento todavía no lo van a poder hacer, pero sí que quieren hacerlo. Y sin embargo no hablan de esa cantidad de miles, cientos de miles de trabajadores que terminan sus jornadas de madrugada y que utilizan el transporte para ir a sus casas. Ese, sin embargo, les da igual recortarles esos horarios que necesitan. O sea, vivimos en un país que tiene muchos servicios, que vive mucho la noche, para lo bueno, para lo malo, eso es así, y no podemos mirar para otro lado y ver que las circunstancias de muchos trabajadores que necesitan esa franja horaria para volver a sus casas son necesarias, y sin embargo ellos están diciendo por un lado que quieren cerrar y por otro lado mandando ese mensaje que ha calado, que como vemos mucha gente repite, que es obvio, que necesita el metro, que bueno, que está bien, que busquen nuevas fórmulas, pero es inevitable que una huelga es una huelga. En metro, si alguien sabe decirnos cuáles son nuestros métodos de huelga mejores que podamos hacer, que nos lo digan, que nos lo hagan saber, que nos lo hagan llegar de muchas maneras. Se está gestando un foro social de viajeros, de defensa del transporte. Este foro se lanzará dentro de poco y a lo mejor a través de ahí se pueden crear nuevas vías aparte de la huelga. Antonio, pues para terminar te quería pedir, ¿qué les dirías a aquellas personas que no comprenden los motivos de la huelga, que no terminan de entender lo que está pasando en Madrid o que están directamente en contra de las acciones que estáis llevando a cabo? Pues hombre, la gente que es trabajadora y que está sufriendo nuestros paros y que están un poco descontentos con lo que estamos haciendo, creo que es una minoría. Y bueno, decirles que tengan un poquito de paciencia, que no todo lo que ocurre en metro son sabotajes, ni huelgas encubiertas, ni todas estas cosas que dicen. Cuando hacemos huelga, y si queremos hacer sabotajes y parar trenes, los vamos a parar de verdad. O sea, no va a haber medias tintas, quiero decir. Vamos a ir siempre de frente, lo vamos a decir, siempre lo hemos hecho. Creo que en ese sentido nunca hemos engañado a nadie. Hay otros que, sin embargo, sí que lo hacen y sí que son privilegiados, sí que heredan los cargos, sí porque sus padres o sus tíos ya eran grandes terratenientes o caciques. Sí que es podemos hablar de una clase dirigente que sí que tiene esos privilegios, nosotros no. Nosotros somos como ellos, somos trabajadores y queremos que comprendan que el transporte público es de todos, que ellos ya lo pagan con sus impuestos, lo paga todo el mundo, le llegue o no a la puerta de su casa, indistintamente. El transporte público no ha tenido precisamente unos estudios de viajeros bien enfocados. Hay barrios como Villaverde, Vicálvaro, La Lipa, que todos sabemos que se han tirado una burrada de años sin metro y que lo han estado reivindicando, haciendo manifestaciones, un montón de protestas, y sin embargo a Corte Inglés le han puesto bocas de metro en la misma puerta y el Corte Inglés no paga al metro, no paga al Heraldo Público más dinero para que ese metro esté ahí, esa boca de metro esté ahí, y sin embargo ahí la tienen, fomentan eso y no fomentan lo que es realmente la necesidad social. Así que no digan que nosotros somos los que hacemos daño a la ciudadanía, porque creemos que estamos con ella y ellos tienen que estar con nosotros. Antonio Rus, delegado sindical por Solidaridad Obrera en el Comité de Empresa de Metro de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A vosotros por escucharnos. Y a ustedes lo mismo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima edición de La Quinta Pregunta, siempre y cuando quieran compartirlo.